Bien, hola a todos y todas, bienvenidos a esta cápsula, ya la número 8, la primera del certamen 3. Esto ya estamos en noviembre, está empezando a hacer calorcito, ¿cierto? Estamos en la última patita y ya en la última materia de este ramo, ¿cierto? Que a mí me gusta mucho, pero que es un ramo choto, ¿cierto? Un ramo muy chato, ¿cierto? Pero bueno, ya estamos en lo último, igual está dura la cosa, espero que estén bien, sé que muchos tuvieron a cero ayer, así que... Espero que podamos empezar a estudiar con tiempo, ya que esta materia es muy densa, es súper, súper complicada. Yo no sé cómo voy a hacer para entender y después explicar lo que viene después de esto, pero bueno, ahí nos vamos a arreglar. Tengo pensado hacer una cápsula conceptual respecto al caso sísmico, porque el caso sísmico mezcla mucho lo que viene siendo como lo que la cápsula esa súper larga que me quedó, que les dije que me había gustado harto, y la cápsula de espectro de respuesta mezcla esas dos, así que por favor, si no entienden algo, repasen esas dos cápsulas. Y voy a hacer algo muy teórico, muy conceptual, y después vamos a hacer algo ya más práctico, vamos a hacer un ejercicio eh, respecto a este tema. Bien. Eh, Eso, espero que estén con ganas, espero que podamos estudiar con tiempo, como les decía, porque ya es la última patita, todos sabemos cómo es. Y eso, bien, vamos, sin, ya, estoy puro dando jugo, bueno. Vamos. Ya, entonces, caso sísmico. Cuando nosotros analicemos el caso sísmico, nosotros vamos a querer, en estos casos, vamos a tener que buscar una respuesta de interés. ¿Ya? Eso es lo que nos va a interesar, porque ahora nosotros, esta materia les va a servir mucho para ingeniería sísmica también, pero nosotros queremos ver cómo responde la estructura respecto a cómo se excita el suelo, ¿cierto? Y el suelo por lo general va a sentir una excitación mediante aceleraciones. Nosotros, el espectro de aceleración va a ser un parámetro súper importante y una de las cosas que nosotros como ingenieros civiles más vamos a analizar. De hecho, las normas, la NSH 433, la 2369, tienen espectros de respuesta como, para estructuras, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener respuestas de interés que van a ser la respuesta máxima, ese RDT que llama al final del PPT del profesor, que van a ser el corte basal y el desplazamiento que va a sentir en cada uno de sus grados de libertad. Voy a abarcar este punto después, pero es súper importante que comprendan que cuando nosotros estamos buscando un desplazamiento, nosotros estamos trabajando con grados de libertad, ¿cierto? Este desplazamiento, asumimos las losas rígidas, etcétera, etcétera. Estamos buscando grados de libertad. Y esa es la respuesta que a nosotros nos interesa. En los PPT, ahí también lo voy a explicar bien. En los PPT muchas veces nosotros vimos, o sea, se ve por ejemplo muchas I, muchas L, J, y entre todos esos parámetros nos vamos a perder, pero aquí voy a intentar que eso quede súper claro porque creo que es lo más importante, ¿cierto? Para esta parte, porque es todo muy matricial, puede ser todo muy enredado, entonces trabajándolo, si lo trabajamos bien, no deberíamos tener problemas. Creo que esta weá está muy fuerte y a veces va a estar muy despacio, a ver, por ahí, no, ahí, pico. Ya, entonces, vamos a tener dos métodos para hacer los cálculos de nuestras respuestas de interés, ¿cierto? De nuestra corte basal o el desplazamiento. Vamos a tener el método directo, que puede ser un método que yo voy calculando en cada uno de los intervalos, en cada uno de los tiempos voy calculando una respuesta. Bien, entonces, para ese método directo nosotros se denomina método tiempo-historia, y para el método indirecto nosotros vamos a usar superposición modal, que es lo que hemos estado usando, que consiste en resolver esta ecuación de movimiento, pero en una primera instancia calculándola solamente considerando el aporte de esta y de esta para obtener los modos de vibrar. ¿Ya? Los modos de vibrar van a ser clave para este análisis de superposición modal. Bien, entonces, independiente de si ustedes tienen amortiguamiento, de si tienen fuerzas tipo pulso, de si ustedes tienen, por ejemplo, en este caso, una excitación basal, que en este caso la excitación basal es una fuerza, ¿cierto? Ustedes siempre tienen que analizar la ecuación de movimiento en base a este y este, que es el caso de oscilaciones libres. Bien, si no lo recuerdan, vean la cápsula anterior. Bien, entonces, como les mencioné, para este caso nosotros vamos a tener que ahora el suelo es el que se está moviendo y vamos a tener distintas configuraciones. O sea, en el caso ideal el suelo se va a mover efectivamente en el sentido de los grados de libertad que nosotros definimos. Por ejemplo, acá yo les traigo una pequeña explicación de lo que es el vector G, ya un poco más detallado. En la cápsula anterior se lo mencioné nomás. Pero, por ejemplo, el suelo se va a mover de todas estas formas simultáneamente, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a querer es ver cómo esto
por ejemplo, en esta dirección, va a afectar efectivamente mis grados de interés. Entonces, el vector G lo que va a hacer es eso. Va a acoplar, por así decirlo, va a tomar el desplazamiento, la aceleración del suelo en esa dirección y la va a asociar a nuestro grado de libertad. Entonces, por ejemplo, si yo definí mis 2 grados de libertad de este marco en este sentido, ¿cierto? Eso es lo que a mí me interesa. Y la aceleración del suelo es la azul. Entonces mi vector G efectivamente va a decir, tu aceleración del suelo va a afectar a tu grado de libertad 1 y tu aceleración del suelo va a afectar también a tu grado de libertad 2. Pero ahora, si yo definí estos grados de libertad y mi suelo se está moviendo en esa dirección, como entrando, ¿cierto? Entonces no van a afectar de ninguna forma esa aceleración a mi grado de libertad, ¿cierto? Esta es como esa simplificación que nosotros hacemos, de que son perpendiculares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si yo tengo un movimiento rotacional, ¿cierto? El vector G vendría dado por eso que está ahí. ¿Ya? Eso no sabría, o sea, entiendo que es, no sé, el giro por la altura, ¿cierto? Aquí sería 2h, pero no logro verlo, ¿ya? Así que lo voy a dejar hasta ahí nomás. Bien. Bueno, aquí les traigo a modo de ejemplo, por ejemplo, como un pequeño resumen. Por ejemplo, si yo tengo una aceleración basal y tengo 3 grados de libertad y 3 masas, recuerden que estos tipos de edificios nosotros los podemos simplificar como concentraciones de masa, rigidez, ¿cierto? Y las fuerzas de amortiguamiento, ¿cierto? Entonces ahora mi vector G va a ser 1, 1, 1, ¿cierto? Va a afectar a cada uno de los grados. Y mi vector de fuerza va a ser menos las masas por el vector 1 por la aceleración, el espectro de aceleración del suelo. Y ahí, ¿cierto? Si ustedes hacen la multiplicación de esa matriz de 3×3 por ese vector columna, ¿cierto? Les va a quedar esa expresión que está ahí. Eso es lo que está haciendo al final el vector G. Es decir, cómo afecta mi aceleración del suelo, o sea, mi fuerza, a cada uno de los grados de libertad. ¿Bien? Ya, y con eso ya he explicado, con eso más claro. Podemos entrar ya a lo que vendría siendo un análisis modal, que es lo que nos interesa. Entonces, bueno, análisis modal viene de que está asociado a los modos de vibración y espectral viene que está asociado a un espectro de respuesta. Entonces, como les mencioné al principio, este tema va a ¿cómo se llama? A tomar lo que hemos estado haciendo del certamen anterior, de las 2 cápsulas anteriores, los mezcla, ¿no? Y se enfoca netamente en eso, ¿ya? Entonces, nuestra solución de la ecuación de movimiento, nosotros sabemos que es algo de este estilo, ¿cierto? Este vector por algo senoidal, ya lo hemos visto. La forma de calcular esto puede ser como ustedes quieran, ¿cierto? Directamente a través de la solución de la ecuación de movimiento, de la ecuación diferencial, o bien mediante convolución, etcétera, etcétera. Pero para estos casos no nos va a interesar directamente eso, sino que lo que nos va a interesar es, como les mencionaba, primero determinar los modos y las frecuencias naturales. Entonces, ¿cómo yo calculaba eso? Las frecuencias naturales se calculan a través de la ecuación característica. El determinante de esta expresión que está acá, ¿cierto? Eso también lo expliqué paso a paso. Y la ecuación de vectores propios, que esto me va a permitir determinar los modos y esto me va a permitir determinar las frecuencias. Súper importante, las frecuencias cuando ustedes trabajen tienen que estar ordenadas de menor a mayor, porque así los periodos también les van a quedar ordenados de mayor a menor. Bien, que eso es súper importante. ¿Ya? Dame un segundo. Ya. Entonces, yo les digo, deme un segundo y bueno, ya da lo mismo. Ya, entonces las coordenadas principales. No quedé ahí. Ya. Habíamos mencionado que para resolver nuestra ecuación de movimiento, si la trabajábamos de esta forma, las soluciones quedan acopladas. No sé si recuerdan de eso, ¿ya? Es decir, que las matrices no quedaban relacionadas. Por ejemplo, teníamos K1 con... Creo que por acá lo tengo, a ver. No, ya no importa. Pero las matrices quedaban acopladas, ¿cierto? Entonces, o sea, quedaban acopladas, es decir, se relacionaba la ecuación 1 con la ecuación 2, entonces eso era un poco era complicado de trabajarlo. Entonces lo que hacíamos era utilizar coordenadas principales, este cambio de variable, para poder desacoplar nuestras ecuaciones, ¿cierto? Esto es clave, es súper importante porque en base a esto nosotros vamos a poder resolver nuestra ecuación
de la manera más sencilla posible, que es a través de como si fueran muchas ecuaciones en un grado de libertad. Entonces eso es bastante, entre comillas, sencillo de trabajar comparado con lo que hay que hacer si no lo desacopláramos, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Viene ya, se empieza a complejizar un poco matemáticamente todo esto. Tenemos, estos serían las coordenadas principales para la posición, coordenadas principales para la velocidad y coordenadas principales para la aceleración. Esta, si nosotros reemplazamos en nuestra ecuación, esta se transformaría en esta ecuación. Y aquí empezamos ya a trabajar con algo que es súper interesante, súper y potente, que viene también de las propiedades de ortogonalidad y todas las cosas que nosotros hemos estado trabajando para que nuestro modelo funcione así. Nosotros si multiplicamos por la traspuesta de los modos de mirar, entonces acá nos van a pasar ciertas cosas bastante interesantes si es que normalizamos los modos, ¿ya? Entonces esta ahora va a ser nuestra ecuación. Y aquí nosotros vamos a empezar a definir ciertas cosas para empezar a trabajar en este caso en particular, el caso sísmico, ¿ya? Primero, cuando nosotros hagamos esta multiplicación, ¿cierto? Fíjense que acá yo voy a tener este valor delta que lo van a ver, está en todo el PPT, que es el delta Dirac. El delta Dirac lo que me dice es que si el I y el J tienen el mismo valor, entonces este valor vale 1, caso contrario vale 0. Lo que me está diciendo es que tienes que tomar la diagonal. Eso en resumen. Pero ahora, fíjense que este valor que está aquí de masa es una M mayúscula, ¿ya? MI, ¿cierto? Acá el K también me va a dar W por MI, ¿ya? Y acá yo les dejé esa expresión. Y la matriz de amortiguamiento clásico, que eso también se conversó ya, que va a estar dada por esta expresión, ¿ya? Además se define en el factor de participación modal como LI, que va a ser la masa, pero esa masa, fíjense, está con minúscula y tiene una letra J. Ya voy a explicar qué es eso. Por cada uno de las componentes del modo, ¿ya? Y por último la masa modal, ¿cierto? Que ahora fíjense, la masa modal es M mayúscula por I igual a MJ por la sumatoria de J hasta 1 de esa expresión que está ahí, ¿ya? Y por último el factor de participación modal, que se define de esa forma. Si yo no tengo la ecuación normalizada, mi ecuación me va a quedar de esta forma, ¿ya? Esto es algo que yo bajo ningún caso quiero trabajar, ¿ya? Yo no quiero enfrentarme a esto, ¿ya? Porque aquí ya multiplicaciones de matrices, se me complica harto la cuestión. Yo bajo ningún caso quiero meterme acá. Bien, entonces, bueno, igual, miren, les voy a dejar esta lámina, ¿cierto? Ahí para que ustedes le tomen pantallazo, qué sé yo. Está en el PPT también. ¿Qué es lo que me interesa acá? ¿Qué es lo que quiero que tengan claro aquí en esta parte que tienen que sí o sí tener claro? Primero, la I y la J. ¿Qué representan? ¿Ya? La I va a representar el modo en el cual estoy trabajando. Cuando yo tengo una estructura, por ejemplo en este caso, que tenía una estructura de 3 grados de libertad, voy a tener 3 modos asociados a esa estructura, ¿ya? Y además voy a tener 3 pisos asociados. A cada piso yo le voy a asociar 1 grado de libertad. El modo va a representar la letra I y el piso, el nivel o el grado de libertad va a ser la letra J o L. Eso lo voy a recalcar durante toda esta cápsula porque es súper importante que lo entiendan, porque toda esta cuestión después hay que descomponerlo y hay que trabajarlo por separado. Entonces, por favor, no pierdan esa idea de la cabeza, ¿ya? Eso tenganlo siempre presente. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esto que está aquí, igual es problema, es chorizo tener que trabajar con todo eso porque nos van a quedar expresiones matriciales bastante complicadas, entonces no vamos a querer hacer eso. Lo que vamos a hacer, y mi recomendación es hacerlo siempre, es normalizar los modos, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo normalizo los modos? Los normalizo mediante esta ecuación que está acá, que también se les había mencionado antes, ¿no? Esta ecuación me va a permitir normalizar mis modos y me va a hacer la vida mucho más sencilla. Ahora, de nuevo, esta expresión tiene una n ahí, n, ¿cierto? Matriz de masa y una n. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a normalizar mi modo 1 a través de la traspuesta de mi modo 1 por la matriz de masas normal por la matriz, el modo 1 de nuevo, ¿cierto? Y todo eso por el modo 1. ¿A qué se refiere esto matemáticamente? Veámoslo. Supongamos de nuevo que tenemos un edificio de 3 pisos o tenemos 3 grados de libertad y nuestro procedimiento, ¿cierto?, de cálculo va a ser el siguiente.
vamos a poner, uy, aquí esto, según yo está bien. Si es que está mal, les pido disculpas, pero según yo, esta anotación es la correcta, ¿ya? 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. Si está al revés, revísenlo, ahí lo corrigen. Me acabo de acordar ahora, o como de echarle un ojo si está bien o no, así que les pido disculpas. Pero según yo es así, ¿ya? Entonces, si está mal, ahí ustedes lo corrigen, lo escriben bien, ¿ya? Pero lo importante es lo que viene a continuación, miren. El modo uno siempre va a estar representado por esta columna, el modo 2 va a estar representado por esta otra y el modo 3 por esta. Siempre va en ese orden. Columna uno, columna 2, columna 3, modo uno, modo 2, modo 3. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera normalizar mi modo uno, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer primero es calcular este factor que está acá abajo. Aquí ustedes pónganle la letra griega que quieran, ¿cierto? Yo escogí esta porque es bien bonita, ¿no? ¿Ya? Ahí escojan ustedes la que quieran. Si quieren le ponen, no sé, otra, una S o una A, no sé. Si son muy fomes le ponen letras normales. Yo le puse esta letra griega, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es calcular entonces. Vamos a normalizar nuestro modo uno. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular ese factor nu1. ¿Cómo lo voy a calcular? Como la traspuesta, ¿cierto? De mi vector 1, ¿cierto? Por la matriz de masas, la original, la matriz completa, y por el vector phi1 normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Fíjense. Esto van a decir, no, pero es súper tedioso, no sé qué, es mejor lo hago completo. Pueden hacerlo completo, sí, van a tener que multiplicar tres matrices de 3 por 3, pero si lo hacen así, miren lo que va a ocurrir. Esta por esta me va a dar phi11 por m1, 0, 0. Esta por esta, phi12 por m2, 0, 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, como la matriz de masa ya es diagonal, entonces esto se va a resumir a multiplicarlos de esta forma. De hecho, esto que está acá, fíjense que es lo mismo que esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, trabajarlo así, creo yo que en el certamen les va a ayudar mucho más a que trabajarlo matricialmente, porque es más directo, es más fácil. Entonces, con esto ya pueden calcular, ¿cierto? Le calculan la raíz cuadrada y ya tienen ese término de ahí. Entonces, ¿qué prosigue a continuación? Ustedes van a tomar, para normalizar su modo, el modo normalizado va a ser 1 dividido en este factor, que es un escalar, es un valor, por el vector columna, ¿cierto? Que representa el modo 1. Entonces, ¿a qué se resume eso? En tomar cada componente de su modo de vibrar y lo van a dividir en ese factor. ¿Ya? Y repiten el procedimiento para cada uno y van a obtener su matriz de modos normalizados. Este procedimiento suena que es muy tedioso, suena, no, mejor lo hago matricial y no sé qué. Pero si ustedes lo practican y si ustedes van con esto ya en mente, por ejemplo, no sé, el otro, ¿cómo va a quedar el otro? El otro va a ser tomar esa columna y ir poniendo f21 por m1 al cuadrado más f22 al cuadrado por m2 y así. ¿Se dan cuenta? De hecho, esto se lo pueden aprender de memoria y tienen listo cómo normalizar los modos. No es necesario que multipliquen las matrices de 3 por 3 para cada caso distinto. Esto se cumple siempre. ¿Ya se dan cuenta? Entonces esto es súper útil, súper fuerte. Espero que les sirva, les ayude. Y ¿por qué es tan importante normalizar los modos? ¿Y por qué yo les recomiendo que lo hagan siempre? Porque si ustedes normalizan los modos, ¿cierto? Esta multiplicación se va a transformar en la matriz de identidad. ¿Ya? Eso es de partida. Se va a transformar en la matriz de identidad. Esta matriz se va a transformar en 2, bueno, ustedes le ponen D, se va a transformar en eso. Y el WI va a estar asociado a la frecuencia natural que tenga el modo, ¿cierto? La frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, ¿ya? Y el K se va a transformar solamente en WI al cuadrado. Entonces, la ecuación desacoplada se va a transformar en esto que está acá. Ya es mucho más sencillo, mucho más práctico. Y para trabajarlo también es mucho más fácil, ¿no? Entonces, falta esta parte que está aquí. Bueno, estas ecuaciones en realidad son exactamente lo mismo, ya que acá está tomando la masa. La masa, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La masa modal. Y la masa modal, ¿cierto? Que es esta expresión que está acá. Yo ya les dije que era la identidad, entonces este valor debería ser 1 si es que ustedes hicieron las cosas bien. ¿Ya? Espero no estar equivocándome, pero según yo es así. ¿Vale?
Eso, ¿bien? Ya, entonces espero que hasta aquí vayan bien, espero que hasta aquí no tengan duda. Uy, llevo 20 minutos, qué chucha. Eh, Eso, esta es la primera parte, ¿ya? Entonces, ahora, todo este procedimiento que nosotros hicimos, la pregunta es ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué nosotros estamos haciendo todo este análisis? Sigue siendo igual al certamen todo. Y es que, miren lo que va a ocurrir acá. Primero, ¿cierto? Como yo estoy tomando este ejemplo de 3x3, aquí voy a entrar, de nuevo a ser súper pesado con el tema de la I. La I va a representar el modo. Acá yo estoy tomando que la solución de esta ecuación va a estar asociado al modo 1, por ejemplo. Al modo 2 o al modo 3. Yo voy a tener distintas soluciones de mi ecuación Q, ¿cierto? De mi coordenada principal, para un cierto modo, ¿cierto? Siendo, por ejemplo, el modo 1, este que está acá, el modo 2, algo de esta forma, y el modo 3, algo de esta forma. ¿Ya? Donde para cada modo se va a repetir lo siguiente, miren. Al modo 1 va a tener un periodo T1 y este sí o sí tiene que ser el más grande. Este tiene que ser el periodo más grande de su estructura. Después van a tener que el periodo... Bueno, si tienen esta configuración, claro, un edificio, ¿sí? Lo mismo si es un edificio 5, 6, 7, 8 pisos, el modo 1 debería ser el que mande. ¿Ya? El periodo 2 necesariamente tiene que ser menor al periodo 1 y el periodo 3 tiene que ser menor al periodo 1 y así. ¿Ya? Esto es súper importante. Y ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque nuestro interés, o lo que a nosotros nos interesa, como les mencioné, es nuestra respuesta máxima, sea tanto una respuesta de corte o una respuesta de desplazamiento. Por lo tanto, si yo recuerdo de espectros de respuesta, mi Q máximo, ¿cierto? Va a estar asociado al valor máximo del desplazamiento. Y el valor máximo del desplazamiento también va a estar asociado al valor máximo de mi UG, ¿cierto? Entonces, si yo me empiezo a recordar, ese desplazamiento máximo estaba dado por el espectro de respuesta SD, ¿cierto? Que el SD estaba asociado a un cierto periodo. A ver si lo noté por acá. Sí, ¿ven? El SD era un valor que estaba asociado a un periodo. Y ese periodo iésimo va a estar asociado a un modo. Cada modo, como les mencioné, va a tener un periodo distinto. Y cada modo va a tener un desplazamiento máximo asociado. Entonces lo que yo puedo hacer aquí para calcular la respuesta máxima, entre comillas, dame un segundo. Ya, están puro bueno. Puta, me cortaron todo el rollo, weón. ¿Qué estás explicando? A ver, espera un poco. Ya me acordé. Entonces, como lo que yo quiero es calcular mi respuesta máxima, ¿cierto? El SD representaba eso, ¿cierto? De mi espectro de respuesta. Entonces, el juego que nosotros vamos a hacer, porque generalmente, y como les mencioné, el parámetro más importante que nosotros vamos a usar es la aceleración del suelo. Entonces, el SD yo lo voy a reescribir como el PSA partido en mi frecuencia natural, ¿ya? Y entonces el SD yo ahora lo puedo escribir como también el PSA partido en TN por 2pi. Esto en realidad no es tan necesario, ¿ya? Pero sí es necesario que ustedes siempre calculen los distintos periodos naturales asociados a cada uno de los modos. ¿Ya? Ven, aquí tienen la I en azul. Yo voy a seguir ese formato. El azul siempre va a representar un modo. ¿Ya? Entonces, en base a esto, yo puedo calcular, ¿cierto? Mi Q máximo, ¿cierto? Con esa expresión que está ahí. Entonces, ustedes, si tienen normalizado esto, el MI vale 1, ¿cierto? El LI lo calculan a través de esa expresión que está aquí, ¿cierto? Ojo, MJ es la masa del piso, en minúscula, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Y lo importante aquí, también como les comento acá, es importante que ustedes tengan en consideración que el QI no representa la respuesta máxima como tal. El QI es un cambio de variable que yo hice. Entonces lo que tengo que hacer es devolverme para obtener mi respuesta real. Entonces, mi respuesta máxima del sistema venía dada por esta. Esta fue el cambio de variable que yo hice. Por lo tanto, para obtener la respuesta máxima, lo que yo tengo que hacer ahora es lo siguiente. Y acá ya esto se pone bien raro y bien feo, ¿cierto? Pero, de nuevo, como les mencioné, ahora el L va a estar asociado al piso, al grado de libertad o al nivel, llámenle como quieran. Y el I va a estar asociado al modo. Entonces lo que yo tengo que hacer es, para obtener la respuesta, por ejemplo, del piso 1,
lo que yo tengo que hacer es sumar las contribuciones del piso 1 asociado al modo 1 más la contribución del piso 1 asociado al modo 2 más la contribución del piso 2 asociado al modo 3. Perdón. Siempre este va fijo, ¿no? 1 siempre va a ser x1 más x1 más x1, así, y después va 1, 2, 3, arriba los modos, ¿ya? Entonces, para calcular eso, yo lo que tendría que hacer es esta sumatoria que está acá. Y acá se lo escribí en palabras, ¿cierto? ¿Cómo contribuye el modo i a la respuesta que me interesa, ¿no? A la respuesta XL, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un espectro de aceleración, lo que nosotros podemos hacer es calcular directamente nuestra respuesta máxima. Yo no necesito saber punto a punto cuál va a ser mi respuesta. A mí me interesa solamente la respuesta máxima, que es el peor caso, ¿cierto? Entonces, para calcular esa respuesta máxima, lo que nosotros hacemos es, fíjense, LI asociado al modo, MI asociado al modo, periodo asociado al modo, el espectro de aceleración asociado al modo, ¿ya? Y este factor que va a depender del modo y el grado de libertad en cuestión, ¿ya? Entonces, acá les traigo también algo súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta, que es muy teórico y que en base a esto nosotros vamos a trabajar con una metodología de aproximación, ¿ya? Me voy a explicar eso. Entonces, ¿qué es importante también? Que no se determina el valor máximo de XL, solo se determina el valor máximo de las contribuciones modales. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque fíjense acá el ejemplo que les traigo yo. Esto es lo que les decía antes. Para calcular la respuesta máxima, por ejemplo, este es un edificio de 5 pisos. Para calcular esta respuesta máxima, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es tomar la contribución del modo 1, o sea, la contribución del modo 1 en el quinto piso, la contribución del modo 2 al quinto piso, la contribución del modo 3 al quinto piso, así hasta la contribución del modo 5 al piso 5, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Fíjense acá. Acá se hizo un análisis tiempo-historia, si no me equivoco, porque para cada instante de tiempo yo voy a tener una respuesta de mi estructura según el modo en el que estoy. Bueno, esta lámina se la robé de nuevo al profesor Ramiro Basáez, así que gracias a él estoy explicando aquí con este modelito. Bueno, lo van a ver ustedes en ingeniería sísmica y en ingeniería sísmica se vuelven a acordar de él. Entonces miren lo que ocurre acá. Para el modo 1, esta es la respuesta de mi piso 5, ¿cierto? Para el modo 2, fíjense cómo es. Es muy pequeña, pero fíjense que no necesariamente coinciden los máximos, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo podría decir que está el máximo. Y si yo tiro una línea hacia abajo, ¿ven? Los máximos no necesariamente coinciden, chucha. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo con todo. Ya, fíjense la contribución de los modos 3, 4 y 5. O sea, es muy poco. ¿Ya? Es súper baja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que yo estoy haciendo es ver las contribuciones de cada modo a mi respuesta máxima, la cual no necesariamente ocurren en el mismo instante de tiempo, ¿ya? Entonces, yo no puedo llegar y hacer esto. No puedo llegar y decir, no, mi respuesta máxima va a ser sumar el U5, cada uno por esto, ¿ya? O sea, mi respuesta total, sí, efectivamente va a ser la suma de todos, ¿cierto? Pero mi respuesta máxima, ¿cierto? La respuesta máxima, esta que está acá, yo no puedo decir que es, no, yo empiezo a sumar el modo 1 con el modo 2, el máximo del modo 1 con el máximo del modo 2, el máximo del modo 3, así. Yo no puedo hacer eso, ¿ya? Porque no ocurren en el mismo instante, entonces yo tengo un problema ahí, ¿ya? Entonces, esta idea manténganla, porque esa idea se va a repetir también para la otra respuesta máxima de interés, que es para el corte basal, ¿ya? No pierdan esta idea de vista, ¿ya? Lo voy a retomar después, ¿ya? Tengan en cuenta que eso es un problema. Yo no puedo llegar y sumar así para decir, no, la respuesta máxima es la suma de todos los máximos. No, la respuesta total sí va a ser la suma de cada uno, pero la respuesta máxima no, ¿ya? Ojo con eso. Y lo que a nosotros nos interesa en estos momentos es la respuesta máxima, ¿ya? Después en ingeniería sísmica se van a entretener haciendo esto. Pero lo que a nosotros nos interesa a efectos prácticos es la respuesta máxima, ¿ya? Ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, ya pasándonos para el otro lado, el corte basal va a estar asociado a cada piso va a sentir una fuerza, como se ve acá, cada piso va a sentir una fuerza, y la suma de esa fuerza necesariamente tiene que ser mi corte, ¿no? Si ustedes recuerdan de estática, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual
a la fuerza, no sé, por la fuerza de la base, la fuerza de las reacciones, la suma en realidad de todas las fuerzas que hay, ¿no? Entonces, cada fuerza va a estar asociada también a un modo. Pues, dependiendo del modo, yo me voy a mover de cierta forma. Por ejemplo, así va a ser mi respuesta en base al modo uno. Pero como les mostré antes, mi modo 2 era como una cuestión así. Y mi modo 3 también era distinto, ¿no? Entonces, dependiendo del modo, yo voy a tener un tipo de fuerza y por lo tanto voy a tener un tipo de respuesta de corte basal. Entonces, si nosotros lo vemos matricialmente, acá yo planteo la ecuación, ¿cierto?, de rigidez, ¿cierto? La fuerza va a ser la rigidez por el desplazamiento y ya sabemos que mi desplazamiento ahora nosotros lo estamos utilizando como las coordenadas principales, ¿ya? Entonces, al final, esto, el corte basal para un cierto modo va a ser el modo, o sea, el corte del modo va a ser la fuerza del piso, ¿cierto? O sea, cada una de las fuerzas del piso por el modo. Ya, aquí creo que eso debería ser L, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, para cada modo yo voy a tener una fuerza. Entonces, finalmente, lo que la ecuación que voy a tener va a ser esta de acá. Entonces, de nuevo, si yo tengo un espectro de respuesta, yo voy a conocer cuánto es mi desplazamiento máximo, que viene dado por SD, ¿cierto? Está asociado a un periodo, está asociado a una frecuencia natural, entonces yo voy a tener ese valor. Entonces, si yo reemplazo en base a las ecuaciones de arriba, al final mi fuerza va a quedar expresada por esto que está acá. ¿Ya? Entonces aquí les dejé marcadito en negro, o como en ese, como subrayado entre comillas, cuál es la ecuación que tienen que usar. Bien, uy, aquí se me pegó. Ya. Está súper pegado esta weá. A ver. Ya creo que ahí volvió a ver. Sí. Ya. Entonces acá, como a modo de resumen, les traigo toda la derivación, que sigue los mismos juegos que el anterior, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, acá, llegando ya a este punto, ahí sí, ustedes háganlo paso a paso una vez para que lo vean. ¿Ven? Ahí está, a ver, la laminita completa. Ahí, para que lo vean. Y finalmente llegamos a esta expresión. Entonces, nosotros vamos a definir ahora una nueva variable que se va a llamar peso modal. El peso modal es súper importante que ustedes también siempre lo calculen porque el peso modal nos va a decir cómo cada modo va a aportar a mi, como la contribución del cada modo, de cada modo. De hecho, si ustedes hacen, por ejemplo, la división de WI en W total, van a ver en porcentaje cuánto aporta como cada modo a el cálculo del corte basal. Es súper interesante igual esa cuestión. No me acuerdo cómo se llama. Factor de participación modal, creo, una cuestión así. No recuerdo bien. ¿Ya? Pero es súper importante que hagan ese cálculo. WI partido en W total. Y sí o sí el W total les tiene que dar el peso total de la estructura. ¿No? Entonces esta es otra forma de que ustedes pueden calcular también el corte basal. ¿Ya? Entonces ahora, respecto a lo que les decía antes, que aquí también lo traigo como resumen, como yo no puedo llegar y combinar, ¿cierto? Mi respuesta máxima. Ahí. ¿Cierto? Como yo no, como les mencionaba antes, yo no puedo llegar, ¿cierto? Y decir, no, yo tomo aquí, ¿cierto? La respuesta máxima del modo 1, la respuesta máxima del modo 2, la respuesta máxima del modo 3 y así, y la sumo. Como les dije, eso está mal. Hay métodos que se llaman, por ejemplo, el más usado y el que les recomiendo que usen porque el otro es muy difícil. El método, la combinación SRS, S, que era algo como, a ver, lo tengo acá. Ven, aquí están las diapositivas del profe Ramiro de Ingeniería Sísmica. Acá está. Se llama Square Root of the Sum of Square. Y es eso, ¿no? Sumar, ¿cierto? La respuesta máxima al cuadrado, sumar toda la respuesta máxima al cuadrado bajo la raíz, ¿ya? Entonces, como les mencionaba antes, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ustedes calculan la respuesta máxima para cada modo, para yo saber la respuesta real del piso, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es la respuesta máxima del modo 1 al cuadrado, la respuesta máxima del modo 2 al cuadrado, la respuesta máxima del modo 3 al cuadrado, así, lo suman y todo eso bajo la raíz, y ahí van a tener una aproximación de cuánto es la respuesta máxima, por ejemplo, del piso 5. ¿Ven?
eso es lo que todo, la matemática y toda la cuestión les estaba diciendo, pero como que a mí me acuerdo cuando estudiaba esta cuestión no entendía ni una hueá, como no entendía qué me estaban preguntando, ¿ya? Lo voy a entender ahora en ingeniería sísmica, ¿ya? Como bien, así como de verdad. Y lo mismo para el corte, ¿ya? Hacen eso, calculan la respuesta máxima de cada uno de los modos y pueden obtener la respuesta máxima del corte máximo, ¿ya? Entonces, fíjense que acá, para yo calcular la respuesta máxima, yo no tengo que resolver la ecuación de movimiento, ¿ya? Aquí no es necesario. En estos casos, por ejemplo, el corte máximo va a estar dado por este. Entonces, por ejemplo, voy a calcular el L1 para el modo 1. El corte máximo 1 va a estar dado por L1, este valor va a ser 1 al cuadrado, por el PCA 1. Este PCA, ¿cierto? Ustedes, ¿cómo lo van a calcular? Van a tener un gráfico de aceleración. A ver, lo voy a anotar acá. Van a tener un gráfico de aceleración versus PCA o qué sé yo, UG por periodo o tiempo. Entonces, no sé, si mi periodo del modo 1, ahí cuando hagamos el ejercicio lo van a ver bien, me dio aquí, entonces ahí van a tener un valor del PSA. Si el valor de mi modo 2 me dio acá, entonces ahí van a tener otro valor para el PSA y otra respuesta. El periodo 3 me dio aquí. Creo que eso lo hicimos en el espectro de respuesta. Me dio ahí, ¿cierto? Ah, no, porque era un grado de libertad. Me da ahí, entonces van a tener otro corte máximo. Entonces, esos cortes máximos, ustedes después los toman y los ponen en esta ecuación. ¿Se entiende? Lo mismo para la respuesta, ¿no? Esto que les mencionaba acá. ¿Ven? La respuesta máxima, no. Sí, esta. Por ejemplo, la respuesta máxima, ¿cierto? La van a calcular, no sé, para el piso 1. El J va a quedar fijo, 1. Van a tener entonces que el phi 1, por ejemplo, va a ser L1, M1, el periodo 1 por el PSA 1. Ya, ¿cuánto valía el PSA 1? El PSA 1 valía lo mismo. Ponen así, este espectro de respuesta, les dio aquí. Ya, lo tienen. Tienen la respuesta 1 asociada al piso 1. Qué sé yo. Y así van con todos los pisos y todas las cosas. Pueden hacerlo matricialmente si quieren, pero yo les recomiendo que lo hagan así, es más fácil. ¿Ya? Así que eso. Bueno, eh, espero que con el ejemplo ya quede más claro todo esto y cómo se trabaja. El ejemplo van a decir así, sí, era ya, pero espero que esto también les ayude a entender conceptualmente todo lo que hay detrás. Porque bueno, como les mencionaba, a mí me costó caleta entenderlo y de hecho siento que lo vine a entender bien de verdad ahora en ingeniería sísmica, pero es difícil. Entonces espero que ahora les sirva, les ayude y empecemos a estudiar con tiempo, ¿ya? Por eso les voy a subir con tanta anticipación esta cápsula, ¿ya? Eso. Nos estamos viendo, espero la otra cápsula subirla el sábado y no sé cómo voy a grabar la otra cuestión de método aproximado, ¿ya? Pero eso. Nos vemos, que les vaya súper.